primer problema dice lo siguiente. Indicar el tipo de flujo que circula por una tubería que tiene un caudal de agua de 0.00900 metros cúbicos por segundo, una densidad de 1000 kilogramos sobre metro, una viscosidad dinámica de 0.00981 newton por segundo por metro, entonces que esto es pascal por segundo, y un diámetro de 0.15 metros. Entonces, lo que me piden es el tipo de flujo. Para yo saber el tipo de flujo que tengo que calcular, el número de Reynolds. El número de Reynolds, yo tengo dos expresiones para calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es ¿quién? Es ρ V por D sobre la viscosidad dinámica. O el número de Reynolds es ¿quién? Es velocidad dinámica, velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. De esas dos fórmulas, ¿cuál yo utilizo en este problema? Voy a utilizar entonces la primera. ¿Por qué? Porque me están dando la densidad. Entonces planteo acá. Número de Reynolds es densidad, velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Eso es sustituir ya. Fíjense, tengo 1000 kilogramos por metro cúbico por la velocidad, que es ¿cuánto? La velocidad, ¿la tengo? No la tengo. Entonces la tengo que calcular. Entonces tengo el diámetro, que es 0.15. Entonces tengo la viscosidad dinámica, que es este valor. ¿Qué me falta? Me falta solamente la velocidad. ¿Cómo calculo la velocidad? La velocidad es caudal sobre el área. Entonces, como me dan el caudal, que es 0.00900 metros cúbicos por segundo, entre el área. Calculo el área, no la tengo. Entonces, fíjate que no la tengo, calculo el área. Área es pi diámetro cuadrado sobre 4. Eso es pi por el diámetro, que es 0.15 metros al cuadrado sobre 4. Y eso da 0.01767. Entonces ya divido entonces completo. Coloco entonces el área y tengo la velocidad. Entonces ya con la velocidad, fíjate, esto lo paso acá para calcular el área, y entonces con la velocidad lo pongo acá, o sea, acá. Y ya entonces puedo calcular el número de Reynolds. Entonces fíjate que me dio el número de Reynolds multiplicando 1000 por 0.0, 509 por 0.15 por 0.00981. El número de Reynolds, como se fijan, estos kilogramos o sea, aquí yo tengo el Newton, que es ¿quién? Es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, todo esto se cancela. Como yo estoy en el mismo sistema, entonces, y me da dimensional, no tiene unidades. Entonces, el número de Reynolds dio 7787.4. ¿Qué pasa? Como es mayor de 4000, entonces el flujo es turbulento. Y ahí termina entonces el primer problema. ¿Tienen una pregunta ustedes de ese primer problema? No, no, está claro eso, profesor. Bien, vamos entonces al segundo problema. Dice, calcula el coeficiente de fricción en la tubería de 20 centímetros. Fíjense que digo el coeficiente de fricción en la tubería de 20 centímetros. Si la caída de presión entre los puntos 1 y 2, tengo una caída de presión entre los puntos 1 y 2, ¿es de cuánto? Es de 2 kilonewtons sobre metros cuadrados. O sea, tengo 10 kilopascal. El agua está fluyendo, o sea, tengo un caudal de 0.1 metros cúbicos por segundo. Usar un peso específico de 9810 newtons sobre metros cúbicos. Entonces, ¿qué me piden? Me dan entonces, importante, me están dando entonces una válvula de globo. Es decir, entre los puntos 1 y 2 se conecta una válvula de globo. Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo mi HL, que fue el ejercicio que nosotros acabamos de hacer ahora. HL es delta P sobre Gano. ¿Quién es delta P? 10 kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Quién es Gano? El peso específico, 9810 newtons sobre metro cúbico. Entonces, eso me da un HL de ¿cuánto? De 0.00102 metros. Entonces, calculo la velocidad. Velocidad es caudal sobre el área. Entonces, el caudal es 0. Es un dato que doy, 0.1 metros cúbicos sobre segundo entre ¿cuánto? El área. Entonces, ¿cuál es el área? El área es, fíjense, debo calcularla. Entonces,
área es pi diámetro cuadrado sobre 4. Ese es pi. Entonces, como doy centímetros, divido 20 centímetros, o sea, 20 centímetros entre 100. Y tengo entonces, ¿cuánto? 0.20 metros al cuadrado sobre 4. Eso me da 0.0314. Y ese es el valor que pongo acá. Y ya tengo entonces la velocidad, que es 3.2 metros sobre segundo. Con la velocidad, entonces calculo la cabeza de velocidad, que es v cuadrado sobre 2c. Eso es 3.2 metros sobre segundo al cuadrado entre 2 veces la gravedad, 2 por 9.81. Eso me da entonces 0.522 metros. Entonces, ya puedo calcular, entonces, expresar, como tengo HL, tengo entonces la cabeza de velocidad y tengo entonces la válvula es de globo. O sea, que tiene un LE de 340. Entonces, L es 340. Fíjense entonces mi fórmula. HL es FT, LE sobre D, B cuadrado sobre 2C. ¿A quién yo quiero? Al FT. Entonces, ya yo tengo estas pérdidas, 0.00, 2 por quién, igual a FT por 340 por la cabeza de velocidad que la calculé, que es 0.522. De ahí despejo entonces al coeficiente de fricción que me da 0.000005747. Y ahí termina entonces el segundo problema. Preguntas. Vamos al tercero. Dice, para el sistema mostrado en el cual fluye agua con un peso específico de 9.810 newtons sobre metro cúbico y una velocidad de ¿cuánto? De 0.025 metros cúbicos. Entonces, calcule la altura manométrica de la bomba, la potencia proporcionada a la bomba, si la eficiencia mecánica es 0.9 y la potencia proporcionada por la bomba al fluido. Fíjense que le doy el sistema, le doy entonces la presión en la succión, que es 19.620 pascales, y le doy la presión en la descarga, que es ¿cuánto? 68.670. HA, que va a ser igual a HA, P2 menos P1 sobre gamma, 68.670 litros sobre metro cúbico, menos 19.620. Aquí la presión es positiva, entonces menos de fórmula, sobre el peso específico, y eso me da entonces 5 metros. Entonces calculo a PA, PA es gamma HA por Q. Tengo el peso específico, que es 9.810, por gamma por HA, que es 5 metros, y entonces por el caudal, que es 0.025 metros cúbicos sobre segundo. Eso me da entonces una potencia de ¿cuánto? 1.226.25 vatios. Y entonces el 3 es dividir entonces P es PA sobre la eficiencia mecánica. Eso es 1.226.25 vatios entre 0.90, que es la eficiencia que yo le doy a ustedes. Y eso da entonces ¿cuánto? 1.362.5 vatios. Y ahí termina entonces el tercer problema. Preguntas.